acá lo tienen. El ángulo es el arco de la circunferencia sobre el radio. Y eso nos da lo que dijo Laura recién, el omega, que es la velocidad angular. Es el ángulo barrido por unidad de tiempo. ¿Qué ángulo se describe en este tiempo? Y la velocidad angular en un movimiento circular uniforme es constante. O sea, la piedra no ve variación. Si vos la mirás el movimiento de un cuerpo en un movimiento circular uniforme, ese cuerpo siempre recorre el mismo arco en el mismo tiempo, el mismo ángulo en el mismo tiempo, ¿sí? No hay aceleraciones y desaceleraciones. Pero ojo con las aceleraciones porque ahora vamos a ver que aparecen dos aceleraciones. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos, por un lado, la velocidad tangencial, que es esta, que es la que nosotros conocíamos como metros por segundo, que va a ser constante en su módulo, pero variable en su dirección. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos la velocidad angular, que es el ángulo barrido por unidad de tiempo. Son dos velocidades totalmente diferentes. Una es la velocidad angular y la otra es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, para que ustedes se den una idea, es como si nosotros tuviéramos, en este caso, la piedra atada con un hilo, cortamos el hilo. ¿Qué le pasa a esta piedra? Y esa piedra va a salir, ¿sí?, disparada como con una velocidad. ¿En qué forma? Rectilínea. ¿Se ve? Esa dirección a la cual con la cual saldría disparada, si se le corta, ¿sí?, este cable de acá, sería nuestra velocidad tangencial. Pero como nuestra piedra no va a salir disparada, hay algo que hace que siga en la trayectoria circular. Eso que hace que siga en una trayectoria circular tiene que ser algo que la retiene hacia el centro, ¿no? O sea, hay algo que la está reteniendo. Si después la piedra sigue esa trayectoria circular y, por ejemplo, aparece en esta posición, bueno, hay algo que hace que siga acá. Y es una fuerza hacia el centro. Y sigue teniendo la misma velocidad tangencial. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Lau. Yo sí, los chicos no sé, no contestan acá. Ahí están contestando en ¿Vamos el bien, chat. chicos? No contestaron nada. El tema es como medio confuso hasta acá, pero es hasta que Dale. practiquemos, calculo. Sí, es diferente porque abandonamos lo rectilíneo, ¿sí? Entonces es una circunferencia. Entonces, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Bueno, que voy a tener dos velocidades. Por un lado, la velocidad tangencial, que sería esa, sería la velocidad que adquiere el cuerpo, ¿sí? Y que saldría disparado si se fuera de ese movimiento circular. Y por otro lado, aparece la velocidad angular, que sería como el ángulo barrido por unidad de tiempo. ¿Está bien? Que es esta que está acá. ¿Sí? Esa velocidad angular, como es el ángulo barrido por unidad de tiempo, y el ángulo a su vez es el arco de la circunferencia dividido el radio, entonces si yo reemplazo ese delta tita por delta S sobre R, lo que me queda es que delta S sobre R a su vez es metros por segundo, que es la velocidad tangencial. Esto es una demostración de la interconversión, ¿sí? Y cómo puedo sacar velocidad angular en función del arco barrido, del radio y del tiempo, o de la velocidad tangencial dividido el radio. O hallar la velocidad tangencial en función de la velocidad angular por el radio, que sería despejarlo de acá. ¿Está bien? Entonces tenemos las dos velocidades en juego. Ahora, ¿qué es el periodo y la frecuencia? Vamos a verlo así. ¿Alguna vez escucharon de revoluciones por minuto? ¿Sí o no? Cuando algo lleva tantas revoluciones por minuto. ¿Alguna vez escucharon eso? Sí. ¿Y qué Sí. significa revoluciones por minuto?
Emilia, antiguamente los tocadiscos que tenían los discos de vinilo, ¿sí?, giraban en una cierta cantidad de RPM, ¿sí? Entonces, las revoluciones por minuto, lo que me decían es cuántas vueltas daba, ¿sí?, el disco en cuántas vueltas daba el disco por minuto. Por eso es revoluciones por minuto. Es la cantidad de vueltas que da el disco por minuto. ¿Está bien? Por eso se decía que cuando, por ejemplo, había, y no me traten de vieja, cambió muy rápido la tecnología, fue esto nomás. No, pasa también con los DJs. Los DJs usan todos los discos o de vinilos, y ellos van y vienen y juegan con esto, juegan con las revoluciones por minuto, justamente. Y lo que hacen es acelerarte o desacelerarte el movimiento del disco. ¿Para qué? Para que la música se escuche de una forma o de otra. Cuando una música que está grabada a una cierta cantidad de revoluciones por minuto, vos de repente escuchás así, es porque lo que hicieron es ponerlo a menos revoluciones por minuto. Ahora, si yo lo escuchara todo así, que podría tener, es porque aumentaron las revoluciones por minuto. Eso significa que aumentan o disminuyen la vuelta con respecto a lo que era normal. Bueno, las revoluciones por minuto, ¿sí?, es lo que se conoce como frecuencia, que se lo puede medir en RPM, o si lo pasamos en lugar de minutos, lo pasamos a segundos, se lo denomina hertz, que son revoluciones por segundos. Por eso dice que un hertz, que sería la cantidad de vueltas que se da por segundos, equivale a 60 vueltas por minuto, a 60 RPM. Esta es la relación que existe entre los hertz y las revoluciones por minuto. A eso se le denomina frecuencia. Pero aparece también el período. ¿Y qué es el período? El período es lo inverso de la frecuencia. Si la frecuencia me dice cuántas vueltas da en un segundo o cuántas vueltas da en un minuto, el período me dice cuánto tarda en dar una vuelta. O sea, las revoluciones se miden en 1 sobre segundos, o sea, RPM. Es decir, 60 Hz sería, 60 Hz sería que hace 60 vueltas, pero no se escribe la palabra vueltas, 1 sobre segundos. O sea, 60 vueltas por segundo. Eso me está diciendo. ¿Y qué es el periodo? Lo contrario. El periodo lo que me dice es cuánto tarda, o sea, cuántos segundos tarda en dar una vuelta. Por eso, por ejemplo, sería 30 segundos. 30 segundos es lo que tarda en dar una vuelta. A ver, vamos a ponerlo así. Competencia olímpica, tenemos 400 metros, supongamos que en lugar de ser ovalada es redonda, ¿sí?, que la pista es redonda, entonces tienen que hacer 400 metros. Bueno, ¿cuánto es el tiempo, el récord mundial? Y el récord mundial son 9,8 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Es 9,8 segundos, es el periodo del récord mundial, es lo que tardaron en dar una vuelta. El que menos tardó lo hizo en 9,8 segundos en recorrer esos 400 metros. ¿Se entiende ahora lo que es? Cri, cri. Sí, sí, bueno, me alegro. Sí, Vero. Vamos así entonces. Ok. Bien. Ahora, obviamente, esa frecuencia y esos periodos que tienen relación, y tiene relación con la velocidad angular, porque estoy diciendo el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Cuánto es una vuelta? Y una vuelta, supónganse que tengo una velocidad angular de 3 radianes por segundo, ¿sí? Vamos a poner ahí. Tengo una velocidad, vamos a poner el ejemplo. Tengo una velocidad angular, que es W, omega, de 3 radianes, ¿sí?, radianes por segundo.
Recuerde que radianes es una forma de ángulo, ¿está bien? O sea que barre un ángulo de 3 radianes por cada segundo, ¿sí? ¿Cuánto es una vuelta entera? Y una vuelta entera serían 360 grados. Nosotros siempre lo estamos acostumbrados a eso. Y eso en radianes equivale a lo que denominamos 2pi. Uy, ¿y ahora cómo pongo? Bueno, el pi va como pi. La letra pi, el 3,14. ¿Qué es ese 3,14? ¿Qué es la letra pi? ¿Alguien sabe lo que significa ese pi? ¿Qué significa el pi? El 3,14. Es la relación que existe siempre entre los metros de la circunferencia y el radio de una circunferencia. Haga la circunferencia que haga, del tamaño que sea, la relación, la proporción que existe entre esos metros de la circunferencia y el radio es 3,14 y pico, ¿no? Que es lo que se denominó pi. Por eso es que 360 grados en radianes equivale a 2pi. Acá lo tienen. Esto que está acá. ¿Lo ven? Eso es 2pi. Entonces, si yo quiero saber cuánto tarda en dar una vuelta entera, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, si eran 3 radianes por segundo, esto sería, ahora yo quiero saber en 2pi por segundos. Entonces hago una relación de 3 simple, una cuenta de 3 simple, una proporción, como ustedes lo quieran manejar, o simplemente lo despejan de la ecuación. Este omega que está acá es la velocidad angular. Esto sería el ángulo de una vuelta entera y de ahí podría despejar el tiempo. Por ejemplo, ¿está bien? Ese tiempo sería el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta. O sea, el tiempo que tarda en que el ángulo sea 2pi. Por eso el periodo es 2pi sobre la velocidad angular. Sale simplemente de esa relación. Y la frecuencia es siempre la inversa. Entonces, la relación que existe entre omega, que es la velocidad angular, y la frecuencia es que es 2pi por f.